Paz de Cristo, hermanos. Les saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros hermanos en la fe, los domésticos de la fe, nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes maneras por estos medios, unos por televisión, otros por sus celulares, pero igualmente se sintonizan con este programa. Les doy la bienvenida a este programa esta tarde en el nombre del ministerio de la Iglesia Nosana con nuestro pastor y obispo Felipe Salazar. Hemos estado escuchando algunos temas sobre las 5 puertas de oración, sobre la exaltación a Dios, orar por uno mismo, por los demás, por la guerra espiritual, leer las Escrituras, meditar en ellas, orar por las Escrituras y en las Escrituras. Y he tenido en mi corazón esta tarde de tomar un tema sobre la gracia de Dios. Las 5 puertas se las vamos a seguir dejando a nuestro hermano pastor Almer, porque él va a continuar con lo que empezó. Quiero hablar sobre la gracia de Dios, que es un tema muy importante que le he titulado ¿Cómo vivir bajo la gracia? Y he estado meditando que la importancia que es el conocer y el entender, vivir bajo la gracia de Dios. Amén. Sin más preámbulos, vamos a presentarnos delante de Dios haciendo una oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que habitas en una luz inaccesible donde no hay mudanza ni hay sombra de variación, toda la honra y toda la gloria siempre ha sido y es para ti, mi Señor. Y te doy gracias por esta oportunidad que me das de expresar, Señor, una enseñanza bíblica, mi Señor, que es tu palabra, es la verdad y es la autoridad. Asimismo te pido por nuestros hermanos, Señor, creyentes, y por nuestros amigos que nos sintonizan por estos medios, para que tú derrames sobre ellos tu gracia y tu verdad, Señor, y los colmes de bendiciones en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. La gracia simplemente es que Cristo murió por nosotros. Él hizo el sacrificio. Nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 5, del verso al 1 al 2. Y ahí mismo en Romanos capítulo 5, vamos a ver del verso 6 al 8. Para poder más o menos estar en la misma página de descifrar en parte qué es la gracia de Dios. ¿Y qué implica la gracia de Dios? El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versos 6 al 8 del mismo capítulo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida cristiana es algo que se nos concede por gracia, algo que no merecemos. Es una gracia en la cual estamos firmes y que nos impulsa a vivir cada día más como quiere Dios que vivamos. ¿Por qué tomo este tema? ¿Por qué me interesó? Porque estaba leyendo algunos temas bíblicos, enseñanzas en la internet, y me llamó la atención uno en lo particular. Y estaba diciendo este tema que una vez salvos por gracia, obviamente por la gracia somos salvos, Dios no nos pide
absolutamente ninguna clase de cambios. Y pues parece ser que la Escritura se contradijera en esto, pero vamos a ver por qué la gracia de Dios implica en nosotros cambios permanentes, porque regenera, restaura, rehabilita. La gracia de Dios nos trae una vida nueva. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y una vez que la gracia abarca a cualquier creyente, entonces Dios está haciendo la obra de redención en nosotros. La gracia es para todo ser humano. El género de hombre se define y se interpreta como hombre y mujer en toda la faz de la tierra. La gracia de Dios cae sobre la faz de toda la tierra a diferentes hombres de nacionalidad, de lengua, de cultura, hombres y mujeres necesitados, necesidades pequeñas como más grandes igualmente. Viene el Señor con su gracia y hace una obra redentora en cada uno de quien le acepte. Porque está escrito que el Señor mandó predicar el evangelio de su gracia y de su fe por todo el mundo. Marcos 16, 15 al 16 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Voy a tratar de explicar lo que entiendo. Si la gracia de Dios no nos pidiera ningún cambio en nuestra vida, como unos enseñan, que no le exige Dios a uno ningún cambio, uno puede seguir viviendo como antes, haciendo lo que hacía antes, muertos en delitos y pecados, que al cabo que una vez, quizá en un estadio, alrededor de unos 30, 40 mil personas de él, un evangelista les pregunta: ¿quieren aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador? Alce su mano. Alzan la mano, salen de ahí, ya no regresan nunca a una iglesia, no hacen obras de justicia, de fe, de misericordia, pero se les enseñó que ellos por gracia son salvos, puesto que Cristo pagó con su sacrificio que hizo en la cruz por sus pecados y compró su salvación. Y es cierto, Cristo compró nuestra salvación, nosotros no podíamos pagarla, Cristo lo hizo en vez de nosotros. Él llevó a cuestas la consecuencia de nuestro pecado. Pero vamos a ver algunos textos que definen que la gracia de Dios en nosotros implica cambios, y cambios permanentes, porque con los cambios traemos luz a la oscuridad donde el evangelio escasea, el evangelio de la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo, porque con el evangelio en nuestras vidas podemos nosotros declarar lo que es la gracia de Dios hacia los demás. Dice Romanos 6, 15, 8. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Vemos aquí cómo nosotros no podemos usar la gracia para seguir pecando. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Ahí hay cambios. Ahí hay una transformación. Ahí hay una obra que la gracia de Dios hace en el creyente. En todo aquel que confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador, la gracia lo va a redimir, lo va a transformar, lo va a regenerar y lo va a mostrar la persona. Vamos a mostrarlo en nuestras obras, en nuestro diario vivir. Porque no somos nosotros salvos por obras, no, sino que porque somos salvos es que hacemos buenas obras, presentando a Dios nuestro corazón rebosante de gratitud, por agradecimiento a la salvación que no merecíamos, que la recibimos por gracia. Ahora, cuando nosotros voluntariamente nos hemos hecho siervos del pecado, aquí está diciendo Pablo, el diablo, el Señor lo reprenda, nos presenta algo que brilla en la mano y nosotros de curiosos, ahí vamos a ver qué es. Voluntariamente nosotros pecamos. Ya éramos de Dios. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Pero nosotros voluntariamente, por curiosidad o por lo que sea, pecamos. Y al pecar nos hacemos automáticamente esclavos del pecado. Y el amo del pecado es el diablo, es el enemigo de nuestras almas. Ahora tenemos un amo a quien obedecer. Y una vez que tenemos un amo, ya no podemos pagar el rescate nosotros mismos. Porque si yo peco y quiero pagar por mi rescate, yo soy un pecador y mi vida no alcanzaría. ¿Saben por qué no alcanzaría? Porque ya está impura. Siempre que hubo remisión de pecados, hubo un sacrificio. Cristo tipifica el Cordero perfecto. En la ley tenía que ser un cordero sin mayuga, un cordero perfecto, un cordero lleno de vigor, de vida, para poder sacrificarlo y expiar los pecados. Cristo fue perfecto, lo es, y Él fue el único que pudo pagar por nuestros pecados siendo un cordero perfecto, sin imperfección en Él, porque nosotros no lo podíamos hacer. Entonces a Dios le plació ese plan. Y vino Dios y abrió la dispensación de la gracia a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por nosotros mismos era imposible salvarnos. Ya nos vendimos voluntariamente al pecado. Ya no nos podemos ligar sin quien alguien fuera, aparte de nosotros, no pagase el precio por nuestra libertad. El esclavo no tiene manera de pagarle al amo cuando el amo está exigiendo la vida por nuestro pecado. Este amo no está pidiendo 500 ni $1,000 por darte la libertad, hermano, ni amigo que nos escuchas. Este amo pide a cambio un sacrificio, la muerte. Y el único que pudo pagarle fue Jesucristo, y lo hizo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, después de haber enseñado el Evangelio, predicado el Evangelio, dándole ejemplo a los discípulos, enseñando a los discípulos, entonces fue crucificado dando su vida por nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día. De ahí en adelante se abrió la dispensación de la gracia. Y esta gracia tiene una dispensación de tiempo. Tiene cómo empezó. Cuando Cristo regrese otra vez, ya no para ser crucificado, sino para reinar 1000 años y después llevarse su iglesia al cielo. Cuando Él regrese otra vez, se va a terminar el tiempo de la gracia, de la dispensación. Como en los tiempos de la amnistía, los tiempos del presidente Ronald Reagan. Hubo una amnistía y todos los que quisieron aplicar, solicitar el arreglar su estadía legal en este país, lo pudieron hacer
medio de cartas que trabajaban en el campo, y etcétera, etcétera. Entonces es igual. Muchos aplicaron, solicitaron y se les arregló su situación legal en el país. Es una amnistía, es como una gracia, es como un tiempo de dispensación. Ni un día antes, ni un día después. La gracia, el tiempo de aplicar para la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo va a terminar. Por eso es que aprovechar, oyente, hay que aprovechar que todavía está vigente la gracia que nos redime y nos limpia de todo pecado y nos da una salvación gratuita sin tener que hacer nada por ella. Simplemente tenemos que dar las obras del arrepentimiento. Es diferente aceptar a Jesús una vez que vivir toda la vida en Él, por su gracia y en su misericordia. En otras palabras, la gracia nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo de la ley, de la esclavitud, del pecado. Dice Tito capítulo 2, del 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se lo voy a decir en otra versión más antigua, se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó enseñándonos que renunciando a toda impiedad e injusticia de los hombres, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Aquí tenemos salvación por la gracia de Dios. Tenemos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos por la gracia de Dios. Hay un cambio en el cristiano. Tenemos que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Hay un cambio permanente en aquel que la gracia de Dios lo abarca, lo abraza. Algo hace en su vida la gracia de Dios. Y eso nos alberga una esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, la propiciación de un pueblo especial de Dios, celoso de buenas obras. Nosotros confesamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, la fe y la gracia en nuestras vidas, la gracia, el perdón inmerecido, la salvación inmerecida, el pagar por nuestra salvación que nosotros no lo podíamos haber logrado ni aún dando nuestra vida. Jesucristo lo hizo, pero eso implica una nueva vida. ¿Cómo vivir bajo la gracia? Nacimos para disfrutar la gracia. El ser cristiano no es de nosotros mismos, es un don inmerecido de Dios. Él nos escogió. Dice Efesios, dice la carta a los Efesios, según Pablo, capítulo 1, verso 3 al 8. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria
de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, habiéndonos ¿qué? Predestinado para alabanza de su gloria, para que gocemos de la gracia de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios en Cristo Jesús ya nos había escogido para vivir bajo su gracia. La gracia de Dios es diversa. La gracia de Dios es, pero ¿por qué el hermano no es como yo? ¿Por qué la hermanita no ora tanto como oro yo? ¿Por qué fulano no entiende las cosas como yo? La gracia de Dios, perdón, digo gracia porque soy mecánico. Porque la gracia de Dios es diversa. Si yo, que soy un mecánico, pues, sueño con arreglar un carro y que tenga twin turbo y unas llantas grandes y andar corriendo y que ni la policía me alcanza porque tiene mucha potencia el motor que he fabricado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque soy mecánico. Pero otro es carpintero. Y sueñan, sus sueños ahí están, se da vuelta por un lado y para otro, está midiendo el arca, porque quiere hacer una arca como la de Noé, para meter a todos los pecadores, para salvarlos en el día que el Señor regrese. Porque es carpintero. Cada quien. La gracia de Dios, Dios no la da con medida. Él da de su espíritu sin medida la gracia y la fe para cada creyente. Por eso es diversa. Por eso no podemos exigir que todos sean igual que yo. Pero sí, está una regla que debemos de vivir piadosamente, en justicia, en verdad, en integridad. Hacer cambios en nuestras vidas. El que era temperamental, bajo la gracia, ya no es temperamental. No ofende a nadie. No pierde los estribos, como te decimos por ahí. El que era mal hablado, ya no dice malas palabras. El que era fornicario, adúltero, ya no fornica, ya no adultera, porque está bajo la gracia de Dios. ¿Ven? El que hacía iniquidades, pecados, indecibles, ya no los hace, porque está bajo la gracia de Dios. ¿Cómo distinguían a los apóstoles? ¿Cómo? Si nosotros conocemos a sus familias y a ellos también. Antes andábamos en las barcas ahí a la orilla de la ribera del mar y hasta nos peleábamos a ver quién tenía la mejor barca y la mejor red y quién sacaba más pescados. Y ahora me dicen que Pedro y que Andrés y que Juan y hablan diferente y son diferentes y se comportan muy diferentes. Andan con un tal Jesús y andan predicando otro evangelio nuevo que nosotros no habíamos escuchado de él. Son hombres elocuentes en el hablar. Hombres sacados de la orilla de la ribera de los mares, pescadores, a una elocuencia en expresarse, en vestir, en portarse, porque la gracia de Dios vino sobre ellos, les alcanzó. En Cristo Jesús debemos de marcar la diferencia. Y no nos conformemos. Dice Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 2, que no debemos de conformarnos a este mundo, no, sino que más bien seamos reformados y transformados, amén, por la palabra de Dios, por la gracia de Dios en nosotros. ¿Cómo vivir bajo la gracia? Mostrando que hemos nacido de nuevo, porque nosotros también, dice Tito, capítulo 3, verso 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor
para con los hombres, nos salvó. Ahora, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento o el lavacro de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué? Dice, no por obras de justicia nos salvó. Hay que ver cuándo fueron esas obras. Si fueron antes de Cristo y fueron para ser salvos, son nulas. Pero si fueron en Cristo y por agradecimiento, por gratitud al perdón de sus pecados y la salvación de su alma y de toda su familia, entonces cuentan. Porque no por obras de justicia Él nos salvó, sino por su misericordia, por el lavacro de la regeneración, que es el bautismo en agua, y la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nos salvó. Solamente por su misericordia y por su gracia. Entonces la gracia regenera, renueva, para cumplir Dios en nosotros su voluntad. ¿Dónde están esos estudios? ¿De dónde viene esa creencia? Que una vez que usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted va a seguir viviendo en pecados, en actos contrarios a alguien que profesa santidad. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es la autoridad y la verdad de Dios. Juan 1:17 dice que por Moisés fue dada la ley. En la antigua versión me gusta más, dice, por Moisés fue dada la ley al pueblo, más la gracia y la verdad, dice, por Jesucristo nos ha sido traída. Esa versión me gusta. Dice que por Jesucristo nos ha sido traída. Moisés fue como un puente entre Dios y el pueblo. Dios le dio la ley, la escribió y se la dio al pueblo. Moisés hizo eso. Pero esa es la ley. Y por la ley no podemos ser justificados, según Gálatas. Nunca. Pero entonces Dios se planeó algo. Lo que ya era de Él se vendió al pecado y no había más cómo rescatarlo, excepto el sacrificio de un cordero perfecto. Y planeó la gracia. Dice, mas la gracia y la verdad por Jesucristo mismo, dice una versión, nos ha sido traída. ¿Ven cómo en los planes de Dios estaba la salvación por la fe y por la gracia, y el cambio en el esposo, en la esposa? El esposo es mejor esposo, es mejor padre, es mejor abuelo, es mejor trabajador, es mejor empresario, es más honesto. ¿Saben? Se le puede confiar más, tiene testimonio de que es un hombre íntegro. Todo eso se logra a través de la fe, de la gracia que obra en nuestras vidas, que Jesucristo gratuitamente le ha dado a usted y a mí. No lo merecemos, no lo merecemos. Simplemente que Dios en su plan recuperó lo que ya era de Él. Vino y pagó el precio por nosotros cuando ya nos habíamos nosotros vendido. Nos recuperó. Él dio su vida por nosotros. Trajo la dispensación de la gracia. Con ello trajo paz a la familia, trajo salvación a los hijos, a los nietos. Nosotros gozamos de las bendiciones de Dios simplemente por su benevolencia y por su misericordia. Efesios, capítulo 2,
del 1 al 7. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjese, en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya no. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos en otro tiempo. Ya no hacemos la voluntad de la carne ni de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, de entre esos demás estábamos nosotros. Pero eso para nosotros los cristianos es y debe ser en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó espiritualmente a una vida nueva, porque morimos al pecado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Por gracia somos salvos. En otro tiempo vivíamos perdidamente, sin fe, sin esperanza. Cuando necesitábamos a un Dios de poder, no lo teníamos a nuestro lado. Estábamos a merced de la consecuencia de nuestro mal vivir. Pero Dios, en Cristo Jesús, mostrando su amor para con nosotros, nos dio vida y en abundancia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que la palabra de Dios haga efecto en cada uno de ustedes. Nuestros hermanos se fortifiquen en la fe y nuestros amigos oyentes y videntes, porque nos están viendo a través de la televisión y sus celulares algunos, encuentren esa gracia verdadera que Jesucristo quiere compartir con usted y con su familia. Dios les bendiga y les guarde. Les amo en el Señor.